emite un comunicado de que por el accidente se iba a indemnizar a los familiares de los fallecidos y a algunos de los heridos. 24 de 48. Nos citaron a todos por separados, nos hicieron entrar a unos cuartitos, apuntados por personal militar. Sin abogado, ¿no? Sí, por supuesto, y sin abogado. Es decir, fuimos con nuestro profesional, lógicamente, y no lo dejaron entrar, no lo dejaron actuar. A muchos nos causó estupor porque se indemnizó a algunos y a otros no. Sobre todo los que estábamos registrados ya como heridos, en diferentes medidas, lógicamente, de ese accidente. Así que fue un poco a la marchanta las indemnizaciones. Y bueno, a esta persona le vamos a dar tanto y a este cuánta plata hay en la contaduría. Hay tanto, bueno, a él, ¿qué le pasó? Tal cosa, bueno, vamos a darle 5 millones. Y bueno, y allí nos tiran sobre la mesa, en mi caso, o en el caso de mi esposo, en el resto no sé, porque no nos vimos entre nosotros, es decir, era todo muy secreto, muy que no hubiera unión. Entonces sacan bueno, esto es suyo por los gastos que usted tuvo, por su hijo. Bueno, en aquel entonces una cifra de 7,5 millones de pesos, que era el valor de un escarabajo, un modelo de trabajadores en Brasil, valía eso. Se hablaba de millones de pesos, pero lógicamente después se sacaron varias veces los ceros. Como forma de pago me daban trabajo. Eso no existe en ningún lugar. A la madre de Pablo, el niño de la Cantimplora, le ofrecieron pagarle un nicho. La vida de mi hijo para ellos costaba $2.500, porque no había en el Banco Seguros una tabla de equivalencia, ¿no? Por la muerte de un niño. Cosa que yo dije, no, yo lo que quiero es un nicho para enterrar dignamente a mi hijo. Y bueno, fue a lo que accedieron, a un nicho que después no lo terminaron de pagar. Terminó de pagarlo a la familia de mi hijo, la familia González, porque la Armada, al haber cambio de autoridades, dejaron de pagar al municipio. Empezó a pagar esto, dijo. Claro, pagaron creo que 2 o 3 cuotas y después dejaron de pagar. En 1974 aparece un personaje muy peculiar de la historia. En principio, un abogado americano se acercó a nuestros padres, recuerdo en el año 74, que vino a Montevideo y bueno, ahí comenzamos una demanda en Estados Unidos. Un abogado norteamericano, Kenneth Heller, que se dedica a buscar accidentes graves en diferentes partes del mundo, pero que estén involucrados máquinas norteamericanas, ya sea barcos, aviones, lo que fuera. Pasamos por muchas ahí, porque una persona muy especial, quería que mintiéramos, entonces no nos dejaba prácticamente en el momento hablar, y tan es así que después lo sacaron de un abogado, ¿no? Además, era un personaje con su vestimenta. Hasta nos metieron policías en el momento que estábamos nosotros declarando, porque él se sentaba tan cerca y nos decía que dijéramos, para que dijéramos cosas que él quería, que hasta nos pusieron policías y todo, nos hicieron... Fue realmente una etapa bastante difícil para nosotros. Kenneth Heller, un tiburón, como dicen en la prensa, vio en el accidente y su posible causa mecánica la posibilidad de ganarle un juicio millonario a UTC, la United Technologies Corporation, fabricante de las naves. Heller reunió 31 víctimas y consiguió que se realizaran las pericias físicas y psicológicas pertinentes, pero no logró acceder a los documentos ni a los restos de los helicópteros. En 1985 vuelve la democracia en Uruguay y con ella la esperanza de las víctimas de encontrar justicia, pero no la encontraron. 1991 marcó el regreso del abogado Heller, quien reabrió la causa en la Suprema Corte de Nueva York. Y en el año 90, un día recibimos la noticia que se reabre la causa. Había salido incluso por la prensa, pero la causa se reabrió en realidad solo para los que éramos menores en su momento, en el momento del accidente. El caso se había perdido, no lo sabíamos, pero el abogado logra reabrir el caso. Y nos llega, en ese momento, a 7, que éramos menores, reclamantes nosotros, no reclamantes otras personas por nosotros, nuestros padres, por ejemplo. Habíamos sido nosotros los reclamantes. En total 7 habíamos quedado.
que se reabre el caso por los menores, lógicamente. Las leyes norteamericanas hacen mucha defensa de los menores, ¿verdad? Y por eso el juez de la Suprema Corte de Justicia de Nueva York reabre nuestro caso. El plan del abogado era grande, digno de un guión de cine. Investigó a varios de los 107 policías, militares y marinos que se encontraban en el Quibón ese día, recopiló testimonios, mandó a contratar detectives privados para hallar a los pilotos y además pidió publicar un aviso en el Gallito, los avisos clasificados más usados de esa época, para recibir aún más testimonios. El requisito era que las víctimas finjan ser escritores interesados en hacer un libro sobre la tragedia. Yo me había hecho pasar por un escritor. Esta es una de las contestaciones que tuvimos, pero eso es una cosa, no contestamos ninguna. ¿Sabes por qué? Para nosotros todos los que nos contestaban eran de la Armada. Y tuve un poco de miedo, viste, en ese momento. Nada más. Por supuesto, entre toda la documentación que quería que presentáramos, buscaban pilotos, buscaban información de quiénes habían manipulado los ganchos y todo eso. Cada vez que queríamos lograr tocar una puerta, nos cerraban las puertas. Cuando logramos encontrar una persona, de golpe, que nos iba así a dar una información o algo, de golpe, después desapareció la persona, no se sabía dónde se encontraba, todo es así. Inclusive hasta dejaron de trabajar los cambiaban de lugares o alguien les pagaba para no hablar. Tratamos un detective porque queríamos comunicarnos con los pilotos siempre nos dispararon. A pesar de estar en democracia, las amenazas continuaban. El detective fue amenazado y se retiró. A los sobrevivientes los llamaban por teléfono, incluso los seguían abogados de UTC. Porque lo que nosotros también queríamos, el abogado quería hacer un peritaje técnico de los restos de los helicópteros, nunca nos permitieron, nos ocultaron información, nos amenazaban, no querían que nosotros investigáramos. En fin, presentamos todo lo que debíamos presentar ante un posible juicio y en el año 2001 fuimos a Nueva York. Allá en Estados Unidos nos hicieron todo tipo de exámenes médicos, estuvimos con psicólogos, psiquiatras, pasamos un mes. En 2002, UTC encomendó una pericia a 2 militares uruguayos. La misma concluyó que el accidente se había dado por error de pilotaje y no por una falla mecánica, por lo que el juicio no se aprobó. Además de que también empezó a circular la versión de que el piloto se encontraba en estado de ebriedad. Y lo peor de todo es que pudo haber terminado mejor para las víctimas. A todo eso, cuando estamos allá, la empresa quiso hacer un arreglo con el abogado. El abogado no quiso hacer el arreglo. El arreglo, lógicamente, hubiese sido muy importante para nosotros, porque eran cifras millonarias en dólares. Pero, lógicamente, el abogado se jugaba al juicio porque era más importante. Pero el abogado también, si perdía, no le importaba mucho porque él, a su vez, había asegurado el juicio con una compañía aseguradora de Inglaterra. Nosotros le escuchamos una conversación a él hablando con la compañía de seguros un día dentro de un sanatorio en los Estados Unidos. A finales de 2004, el Frente Amplio, la izquierda uruguaya, gana sus primeras elecciones. Los sobrevivientes lo intentarían una vez más, esta vez con las pericias técnicas realizadas inmediatamente después del accidente. La causa primaria era error de pilotaje, la secundaria fue errores de organización. Desde la selección del lugar donde operaban los helicópteros, pasando luego por el operativo de seguridad en torno a donde operaron esos helicópteros, y después habla de errores desde el pilotaje hasta la selección del día, porque era un día de mucho calor, para el peso que tenía que mover el helicóptero, en fin. A esto se le suman una sola ambulancia, 107 oficiales sin coordinación, un cerco de menos de 100 metros que separaba a la gente de los helicópteros, alrededor de 20.000 personas en la playa y alrededores, y la frutilla del postre, los helicópteros cargados con un combustible de menor octanaje que el recomendado, cosa que afectaba su capacidad de levantar cargas. Violando todos los reglamentos habidos y por haber, los propios reglamentos aeronáuticos, cuando ese tipo de pruebas no se pueden hacer en centros poblados. Se dice inclusive que si bien el piloto del helicóptero era piloto del helicóptero, el copiloto que lo acompañaba no era piloto de helicóptero, sino que era piloto de avión con muy poca experiencia o ninguna experiencia en pilotaje de helicóptero. Pero la fiscal anunció que el caso prescribió.
El 15 de noviembre de 2005, un grupo de mujeres víctimas y familiares, acompañadas de algunos niños, dicen haber sido apuntadas con fusiles en la Plaza de la Armada durante los festejos del aniversario, mientras disponían a depositar una ofrenda floral. Este grupo de mujeres es conocido por algunos como las locas de Quibdó.